Hola trader, ¿has escuchado la palabra PCR? Mi nombre es Julio, yo sé que te suena esta palabra y seguramente la has escuchado y si no, déjame decirte de qué se trata. Y no estoy hablando directamente de la prueba que se hace con PCR, una prueba médica para determinar patologías médicas, valga la redundancia, y sé que ya sabes por dónde vengo. Y estoy hablando específicamente de la estrategia PCR, de la cual fui parte de ella y muy orgullosamente te puedo decir que es una estrategia maravillosa en el mundo de la binaria. Hace aproximadamente 3 años, un poco más de 3 años, tuve el privilegio de hacer este curso con su creador, el amigo Rolando de Bolivia, el cual creó una estrategia llamada PCR. Es una estrategia muy sencilla de aplicar en el mundo de la binaria, con algunos filtros y algunas indicaciones, pero lo cual es muy efectiva. Porque acá lo que estamos hablando es de acción del precio. Acá no estamos hablando de nada nuevo, nada fuera de lo común. Es simplemente la palabra PCR significa pullback, continuidad y retroceso. Ahora, nuestro amigo Rolando lo que hizo fue simplificar y crearle una regla específica para que cualquiera pudiera tener resultados. Ahora bien, si yo te diría que tú puedes dar un paso más allá como lo hice yo, es decir, utilizar los mismos principios de PCR para un mercado más profesional, donde vas a tener más probabilidades a tu favor. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de otro tipo de ratio-beneficio en el cual vas a trabajar mucho lo que es la paciencia hasta que se den las condiciones necesarias para crearlo. PCR, su creador, como te dije, Rolando, con Latin Pro Trader, del cual estoy súper agradecido porque para mí fue la mejor inversión que hice en el mundo del trading. Déjame decirte que antes de conocer a Rolando venía haciendo de todo. En un momento creí que ya de verdad no lo iba a lograr y me costaba muchísimo entender lo que era hacer trading de una forma tan sencilla y simple como lo conseguí hasta ahora. Si empezamos a hablar de pullback en PCR, como lo simplificó Rolando, si puedes ver en esta lámina, podemos decir que él creó acá unas reglas muy simples. En este caso, el pullback tiene que tener ciertas condiciones para entrar al mercado. Es decir, que identificando zonas relevantes, zonas como máximos o mínimos, como lo dice acá, o zonas polarizadas, nosotros solamente vamos a buscar ese pullback o testeo a la zona para una continuidad de un precio. Él creó unas reglas muy simples y claras donde le colocaba que si venías de un movimiento alcista y el precio ya te habías conseguido con una especie de soporte o resistencia, simplemente nosotros íbamos a esperar que el precio rellenara esta zona para nosotros tomar esta operativa en continuidad, es decir, la continuidad del movimiento. En el mundo de futuro nosotros tenemos unas reglas similares o parecidas, pero a la final vas a aplicar el mismo pullback. Bueno, en continuidad con la estrategia de Rolando, él creó un sistema donde tenías que identificar una tendencia bastante pronunciada, bastante fuerza, y fíjate que el precio necesitaba hacer retrocesos o pausas, ¿sí? Ok, si el precio hacía retrocesos o una pausa, 2, 3, no importa la cantidad, pero que el movimiento principal no se perdiera, es decir, que hiciera un impulso, retroceso, y si este movimiento venía y rompía esta zona con fuerza, con cierta característica como una vela con fuerza, que no tuviera mucha mecha, que dejara poquita mecha, que no superara este máximo, y si venía acompañado con 3 velas de fuerza era más efectiva. Aquí simplemente nosotros entramos con este mismo movimiento, por un movimiento al alza. Bien, si nosotros también podríamos hablar de que existe otras zonas de reversión para nosotros tomar esas reversiones que nos da el precio. Acá él lo explica que se opera en estas zonas fuertes como soporte, resistencia, zonas de comprador y zonas vendedores. Si total es cierto, ¿por qué se da tanto esos movimientos en esta zona? Es muy simple de entender, trader. Mira, imagínate que estás. ¿Por qué se crea una zona? No es una línea, es una zona. ¿Por qué se crea una zona fuerte? Y es simplemente que las instituciones, llámese grandes instituciones, instituciones bancarias, fondos financieros,
o los traders institucionales, imagínate que ellos ingresan en estos puntos, en esta zona, ingresan órdenes, ¿sí? Ellos acá tienen órdenes acumuladas, tienen órdenes, sean órdenes de compra, órdenes de venta, órdenes de salida de emergencia o stop loss, como tú le quieras decir, tienen órdenes acumuladas. Entonces, ellos en esta zona están creando allí una zona donde se represa fuerza. O sea, es decir, que hay órdenes allí activas acumuladas. ¿Por qué? Porque en un momento que ingresan vendedores, mira, le dan la fuerza al mercado, ellos no quieren perder esas posiciones. Es decir, que cuando el precio vuelve a regresar a la zona, cuando el precio vuelve a regresar acá, ¿por qué resulta tanto la reversión de PCR? Simplemente porque hay órdenes aquí acumuladas y ellos, es como una zona de batalla, una zona de guerra. Ellos aquí están defendiendo esas posiciones. Y es decir, que en el momento que tú llegas acá, los vendedores van a ser, no son nuevos vendedores, son los mismos vendedores que van a hacer reentrada. Por eso yo le digo zonas de recompra y zonas de reventa, porque estos son zonas donde los vendedores se vuelven a activar. Por ello es que Rolando, en su interpretación de las zonas de reversión, creó una regla simple de que si te rellenaba esa zona, pues tú lo que hacía era vender. ¿Qué son los mercados de futuro? Bueno, simplemente es el mismo mercado que tú conoces cuando estás operando igual en PCR. Solamente que acá nosotros operamos otro tipo de activo. En futuro nosotros no operamos el euro, no se opera la libra, nada que tenga que ver con las divisas. Aunque sí hay futuros del euro dólar. Quiero aclararte que acá también puede operar el euro dólar, ¿sí? Y creo que el euro libra también. Pero bueno, acá en futuro lo que significa es que nosotros hacemos operaciones por contrato. Es decir, nosotros no operamos un activo en un minuto, sino compramos un contrato o vendemos un contrato en un determinado tiempo. Es decir, que si tú estás operando, digamos, el futuro del petróleo, nosotros lo que hacemos es comprar contratos o divisiones de ese mismo contrato. Bien, y es decir, que nosotros cuando vamos a buscar una operación, vamos a poner el mismo ejemplo de que tenemos acá un soporte, una resistencia, el precio llega ahí, nosotros vamos a buscar una reversión, tiene otras características, otras reglas, pero básicamente sería de que cuando llega a un punto determinado, nosotros vamos a operar allí nuestros contratos, 2 contratos, 3 contratos, dependiendo de la empresa donde nosotros estemos operando, pues estamos operando con micro contratos o con mini contratos. Bueno, un contrato realmente son súper costosos, por eso es que la mayoría de los traders comenzamos operando micro contratos, que es lo que yo opero hasta el momento. Ahora, déjame decirte que hay unas plataformas especiales para operar futuro. Nosotros podemos operarlo por NinjaTrader. Yo opero directamente con Tradover, Quantover. Y bueno, muchas empresas de fondeo también tienen TradingView. Sé que las he escuchado por allí. Y otra, bueno, cualquier cantidad de plataformas que se operan con futuro. Pero hay una gran ventaja en este mercado. Y es que nosotros también lo podemos operar por CFDs. Estos CFDs es el mismo activo, exactamente el mismo activo, se mueve de forma similar, no te puedo decir que es exactamente el mismo, porque estos CFD lo que hacen es replicar los movimientos de futuro. En este caso, digamos, yo opero directamente lo que es el Nasdaq Q, y en los CFD tienen otro nombre como Nasdaq 100, NQ, hay uno que NSQ 100, perdón. Bueno, y así sucesivamente. Pero son muy fáciles de identificar porque simplemente nosotros buscamos en el broker Nasdaq y nos va a aparecer el CFD. ¿Cuál es la diferencia de esto de operar CFD? Que es muchísimo más económico. Es decir, que nosotros, si estamos operando micros contratos, digamos que acá en el Nasdaq un punto del micro cuesta $2 y en el mini cuesta $20. Ahora, nosotros, si no tenemos el capital para operar esto, aunque yo opero con empresas de fondeo,
nosotros con los CFD hay una gran ventaja, que es que nosotros podemos operarlo por MetaTrader. MetaTrader 4 o MetaTrader 5. MetaTrader 5 específicamente es mejor, para mí sería mejor. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos operar estos mismos contratos o estos microcontratos con fracciones más pequeñas, es decir, con lotaje. Y nosotros podríamos estar hablando que tú puedes operar acá con un lotaje de hasta 0,01. Es decir, que si tú empiezas a operar o practicar con este lotaje, simplemente en un movimiento así, lo único que te va a consumir son centavos de dólar, ¿ok? Y a medida que tú agarres experiencia, tú vas subiendo este lotaje, bueno, con una gestión de riesgo para que puedas ir subiendo igual. Entonces, esto es una forma de apalancarse muy sencilla, simple y muy fácil de comprender por MetaTrader 5. Es lo que yo recomiendo cuando nosotros queremos dar un paso más allá para empezar a operar estos futuros, digamos en futuro por CFD. Me parece que es mucho más sencillo, o digamos que es menos riesgo, y de hecho lo bueno de MetaTrader es que también tienes plataforma demo donde acá simplemente tú puedes practicar. Bien, ahora sin mucho más detalle voy a ir directamente a lo que es la estrategia o qué es lo que nosotros hacemos acá. Mira, fíjate que acá te voy a colocar binarias y acá en futuros. Vamos a comenzar con, bien, para el pullback, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, tenemos una zona de resistencia, soporte, máximo, mínimo, y nosotros acá, ¿cómo operamos el pullback en PCR? Bueno, nosotros simplemente esperamos que venga un movimiento, rompa la zona, y tiene que tener cierta característica, que el precio rompa con más del 50%, y cuando regrese a la zona y nos rellene esta zona, nosotros vamos a buscar una operación en compra. Ahí está, eso sería el pullback en binaria. Ahora, ¿cómo nosotros lo aplicamos acá? Tenemos la misma zona. Bien, ahora acá nosotros, bueno, también lo mismo que estamos acá, nosotros vamos a identificar una zona en este caso, y lo mismo, tenemos la zona de soporte, resistencia, zona de compradores o zona de vendedores, y nosotros acá como nosotros tomamos el pullback. Bueno, yo básicamente lo que nosotros hacemos es, el pullback es un tipo de entrada y la continuidad es otro modelo de entrada en el mismo movimiento. Bien, en futuro el pullback nosotros lo creamos de la siguiente manera. Nosotros, aunque acá se usan zonas fuertes, nosotros acá realmente usamos el pullback como un modelo de entrada. Te lo explico por qué. Porque nosotros podemos venir de un movimiento y yo quiero seguir con este movimiento hacia el alza, ¿sí? Ok, ¿cómo nosotros operamos el pullback? Y es que nosotros, de igual manera como sucede acá, pero fíjate que acá el precio regresa y crea zonas débiles. Es decir, que el precio regresa, crea acá una zona, ¿sí? Digamos que acá, esta sería mi zona. Esta que tenemos acá identificada, el precio me tiene que romper esta zona. Esta sería mi zona, ¿sí? Y a diferencia de esta, que el precio regresa, fíjate cómo regresa acá en nuestra zona. Y es que el precio viene, cuando el precio vuelve a retomar su camino, acá la diferencia es que el precio acá el precio también tiene que romper con más del 50%, es decir, con una vela con fuerza, con intención. Y en este movimiento, generalmente, el precio te va a hacer una, dos o tres velas, pero va a necesitar hacer el pull, va a hacer el regreso. Y es decir, que nosotros vamos a utilizar o vamos a buscar zonas que el precio nos va a dejar un imbalance. El precio nos va a dejar acá un imbalance, y ese imbalance es muy fácil de identificar, y es cuando nos deja un vacío entre las velas. Fíjate que acá el precio deja este vacío, nosotros simplemente vamos a marcar esta zona. Ahí está, esta es la zona del imbalance, ¿sí? Entonces el precio rompe con fuerza, y cuando regresa, fíjate que el precio está haciendo el pullback, ¿ves? Está haciendo el mismo pullback, pero en una zona, no en una línea.
Entonces cuando el precio regresa no exactamente a la línea, porque el precio puede seguir bajando acá, no importa, pero lo importante es que esta zona, si la respeta, tú te vas a dar cuenta que esta zona la respeta. Justamente como no puede pasar esta zona, nosotros operamos en este movimiento nuestra operativa en compra acá, para que se vaya con este movimiento. Y a la final es el mismo pullback llevado pero a los mercados de futuro. Ahora vamos a verlo, vamos a ver cómo funciona ahora las continuidades. Mira, fíjate que en la continuidad nosotros podríamos decir que es exactamente lo mismo, y me encanta porque es lo que yo más realizo acá. En el ejemplo de Rolando, nosotros podemos ver que en las continuidades nosotros vamos a buscar tendencia fuerte, igual lo mismo, que el precio regrese, nos cree una zona débil, es decir, un solo máximo, y cuando el precio rompa esta zona, acá tiene una cierta característica, que tiene que romper con menos del 50 para nosotros poder entrar acá en este movimiento continuo. Está muy bien, perfecto, nosotros entraríamos acá. Esta es la forma sencilla de entender cómo se crean las continuidades. Ahora, fíjate que prácticamente hago lo mismo con mercado de futuro. Simplemente yo me ubico en estos movimientos con fuerza, y cuando el precio regresa me va a crear una zona. Esa zona, a diferencia de acá, me incluyen las mechas. Voy a hacer el mismo ejemplo. Entonces yo tengo esta mecha acá, digamos, y imagínate que el precio dejó una mecha más pequeña. Entonces ahora mi zona no es el cuerpo de la vela, como sucede acá. Nosotros creamos acá una zona con las mechas aquí. Esta sería mi zona. Yo necesito ahora que mi continuidad venga con intención. Yo le digo que el rompimiento sea con intención, es decir, que cuando el precio retoma y rompe con fuerza y me crea una vela con bastante fuerza, yo voy a operar en este preciso punto. Es decir, yo hago mi entrada acá. Si no tienes, al principio puede ser que te cueste un poco, y por eso te digo que es preferible que la dejes pasar y esperes que el precio se regrese a que te haga el pullback. Yo ingreso acá porque ya le tengo confianza a la estrategia, de modo de que aunque el precio se regrese a hacer el pullback, fíjate que el precio se regresa a hacer el pullback a la zona, yo me aguanto este retroceso. Es decir, ya yo tengo mi operativa acá, generalmente empiezo en negativo, y no me importa porque yo protejo. No es como en binaria que tú en la única vela que opera se cierra. No, yo tengo protegido acá algo que nosotros le decimos el stop loss. Acá yo tengo mi stop loss en el mínimo anterior, y mi take profit es desde este punto el doble de distancia de este. Es decir, si este es mi stop, yo multiplico esto por 2, y cuando el precio me llegue al 1 a 1 retiro mi beneficio. Y es muy simple porque simplemente dejo que el precio haga lo que tenga que hacer, es decir, que el precio regrese, haga el pullback, rellene la zona. Algunas veces se va, te saca, no pasa nada, para eso está la gestión, y dejar que el precio se desarrolle y ya. Esto sería lo que más me gusta, operar las continuidades. Ahora acá obviamente tú puedes operar esperando el pullback, como te lo expliqué acá. Simplemente espera que el precio rellene la zona y ahí opera, porque ya igual se cumplió todas las condiciones. Si el precio rompe con una vela pequeña, no es válido, tiene que romperte con otra vela que sea con fuerza, regresa, entras a la zona y ahí operas en continuidad de un movimiento, en este caso un movimiento alcista. Ahora vamos para las reversiones. Bueno, acá en las reversiones en binaria y específicamente en PCR, nosotros ubicamos zonas de soporte, resistencia, una zona fuerte, ¿sí? Sea zona de compradores, vendedores, donde el precio cuando venga, pues obviamente nosotros vamos a esperar una reversión, un movimiento hacia la baja, ¿bien? Igual pasa en un movimiento contrario. Ahora, ¿nosotros qué hacemos acá? Bueno, acá en binaria es muy simple porque
con la estrategia de Rolando, nosotros venimos de un movimiento, preferiblemente con una que se vaya agotando el precio y el precio rellena, y nosotros simplemente operamos una sola vela en reversión. Ok, muy sencillo de entender, nada del otro mundo. Simplemente si es con un movimiento de agotamiento, mejor. Acá nosotros no vemos nada de esto, nada de que si el precio te está agotando o no, porque acá no utilizamos una línea, utilizamos una zona. ¿Cuáles son estas zonas? Es que es lo mismo. Mira, en esta zona son entradas de compradores, entradas de vendedores, zona de resistencia, soporte. Las instituciones tienen ahí las órdenes expresadas donde van a defender sus posiciones, es decir, que cuando lleguen ellos se van a activar. Entonces nosotros acá, imagínate, en una zona, no una línea, y esta zona yo le voy a poner un nombre, y es que en esta zona nosotros podemos decir que estamos en una zona donde quedaron órdenes represada. Esta zona puede ser un gap, esta zona también puede ser un imbalance, o también se le dice ineficiencia o sus siglas en inglés favorite gap. Ok, ¿por qué estas zonas son tan importantes? Porque esta zona, como el gap, los imbalances, la ineficiencia, zonas de compradores, zonas de vendedores, aparte de esta zona, le vamos a sumar esta zona donde el precio viene, se esté agotando, no se esté agotando. Nosotros acá tenemos reglas muy claras, y es que el precio viene subiendo, digamos en un movimiento asiste. Yo voy a buscar una reversión, ¿sí? Una reversión. Ok, el precio entra a nuestra zona, tú te vas a dar cuenta que el precio le va a costar esa zona, es decir, que el precio, al igual del ejemplo anterior, va a hacer estos movimientos, dejándote esto así, entrando a esta zona, y te vas a dar cuenta que ya estás tomando liquidez, y es decir, que se están activando los vendedores. Ahora, no es que nosotros vamos a entrar en una operativa directamente a la baja, nosotros necesitamos confirmación o cambio de estructura. A esto se le dice sus siglas en inglés shock o cambio de caracteres, y es que necesitamos que el precio regrese bien, y el precio vuelve, retoma. Fíjate que es muy sencillo. El precio viene, toma los imbalances, ineficiencia, y cuando vuelve otra vez viene la magia, y es que el precio rompe esta estructura. Es un cambio de caracteres. El precio rompe esta estructura ahí. Fíjate que es como decir una continuidad invertida. Así se toman las reversiones. Nosotros esperamos que el precio venga, regrese, rompa, crece ese movimiento de rompimiento de estructura, o le vamos a llamar con sus palabras técnicas, que se llama así, shock. Hace un shock, ahí está, o cambio de caracteres, y acá es donde nosotros entramos. Ahora, esto también tiene sus reglas, y es que la vela que rompa tiene que ser vela con fuerza. La misma vela que explicamos en la continuidad la necesitamos acá, es decir, que la reversión, el precio viene, rompe el shock, hace un shock, regresa y rompe con fuerza. Y fíjate que esta es nuestra entrada. Lo mismo, nosotros donde colocamos nuestra entrada, muy simple, nuestra entrada es acá, en este punto. Ahora, si quieres, igual acá en este movimiento te va a dejar imbalances, y tú puedes entrar con el pullback. Como te digo, yo ingreso directamente en la continuidad del precio aquí, porque muchas veces te das cuenta que el precio se va, ¿sí? Ahora, si se regresa y te saca, no pasa nada, porque vas a estar protegido en este punto. En este punto vas a estar protegido porque acá colocamos nuestra salida de emergencia. Lo bueno de esto, y lo que más me ha gustado, es que cuando el precio empieza a darte beneficio, tú puedes mover esto, o lo mueves aquí a break even y no ni ganas ni pierdes nada, o simplemente vas persiguiendo el precio y vas tomando beneficio o tomando ganancias. Entonces fíjate que es exactamente lo mismo, pero con otras reglas, pero también súper claras, donde nosotros podemos tomar el pullback, la continuidad y las reversiones. Ahora, bueno, vamos a irnos directamente al mercado real y vamos a identificar estas zonas. Lo primero que hacemos es, aparte de la estructura, identificar dónde están esas zonas. Mira, fíjate que es una zona de compradores. ¿Ves? Mira,
Acá viene el precio, hace esto y acá ingresan los compradores. Fíjate que los compradores le dan este movimiento alcista. Bien, entonces una vez que tú tengas identificada tu zona de compradores, fíjate que yo lo marco acá con una línea como una zona de liquidez. Es decir, que acá ingresaron los compradores en toda esa zona. ¿Ves que no es una línea? Es una zona, toda esta zona de acá. Y fíjate cómo es de efectivo. El precio viene, cuando regresa, estamos en gráfico de H1 de una hora y el precio impacta nuestra zona y acá es donde nosotros vamos a buscar las reversiones. Es decir, fíjate que acá nosotros vamos a buscar cuando el precio llega a nuestra zona para buscar las reversiones y buscar este movimiento en continuidad. Ojo, esto es un retroceso del precio, puede hacer esto. Entendiendo eso de que tú estás acá en un movimiento, el precio puede seguir haciendo esto, ¿verdad? Pero bueno, entendiendo eso, puedes ver que es un retroceso del precio. Bueno, pero nosotros no sabemos si el precio va a reaccionar completamente o una vela o dos velas. Nuestros movimientos son muy cortos y eso no nos importa. Lo que nos interesa es que cuando nos impacta una zona como esta zona, fíjate ahí, una zona de liquidez, el precio llega a nuestra zona, en este caso zona de compradores, como lo identificó Rolando. Nosotros simplemente vamos a ahora irnos a nuestra temporalidad de un minuto. Acá fue a las 11 de la mañana. Vamos a ubicar esa zona exactamente. Fíjate como el precio viene, toca nuestra línea de liquidez, entra a la zona y es lo que yo te decía. Mira, fíjate que el precio viene y el precio viene haciendo esto. Viene esto, deja unas velas aquí, doy rechazo. Acá rompe la estructura. Ya de este punto tú puedes ingresar acá de una vez en continuidad. Pero bueno, digamos que tú eres un poco más conservador o conservadora y marcas y empiezas a marcar zona donde el precio dejó, digamos esta zona. Mira, fíjate acá, el precio viene, rompe con una vela de fuerza, como yo te digo. Mira, ¿ves por qué a mí me gusta entrar de una vez? Porque mira, acá tenemos esta vela donde rompe con intención. Ahí está, una vela que rompe con intención. Simplemente ingreso acá y pongo mi esto acá, ¿sí? Ahí coloco mi orden de salida en este punto, aquí exactamente en el mínimo anterior. El precio viene, rompe y coloco un ratio beneficio, un 1 a 1, es decir, lo vamos a dividir por 2. Es decir, el mismo movimiento que nosotros teníamos después del rompimiento, es decir, este acá, ahí, y este era mi entrada, este era mi, y lo multiplico por 2, ahí. Mira, ahí salíamos un ratio beneficio, un 1 a 1, fácil aquí, ve cortico, este movimiento lo multiplica por 2 y aquí nosotros fuéramos salidos positivos en este movimiento así. Ahora, también puede ser un poco más selectivo y subir de temporalidades, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a una temporalidad más alta para buscar entradas, lo único que van a durar un poco más de tiempo, pero también son muy efectivas. A mí me gusta trabajarlo en M1, no sé si es porque vengo de binaria, pero fíjate que cuando nosotros esperamos estos movimientos y si lo buscas a un largo plazo, mira todo los movimientos que se dio, entendiendo que el precio llegó otra vez al canal, volvió a rebotar y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a ver una entrada que hicimos en el gráfico, bueno, en el mercado del Nasdaq Q. Bueno, lo primero que hacemos es identificar la zona. Fíjate en la parte superior como el precio ya empieza a hacer estructura. La vela que te mencionaba rompe con fuerza y fíjate que acá nosotros solamente colocamos nuestra posición acá justo cuando termina la vela. Como te dije, también puedes esperar a que el precio regrese y lo tomas en el pullback, pero bueno, a mí me gusta tomarlo ahí porque muchas veces se va y me gusta ya estar dentro del mercado. Ahí simplemente colocamos nuestro stop en el máximo más cercano, en el máximo previo, y ahí colocamos una posición 1 a 1. Fíjate que ya el precio, como te dije, nos pone un momento negativo. Luego el precio empieza a desarrollarse y acá simplemente tiene que dejar que se expresen las probabilidades.
Ahora también puedes gestionar esa posición de la siguiente manera. Agarramos digamos el stop, y un momento que el precio te empiece a poner en positivo, tú puedes mover esa posición. Como te dije, yo estoy buscando acá un 1 a 1, pero también puedes aumentar las ganancias. Mira, nosotros podemos marcar donde tenemos el 1 a 1, y cuando el precio nos llegue a esa zona, como lo voy a hacer acá, nosotros podemos tomar más beneficio. Una vez que el precio empiece a correr, mira, fíjate que ya cuando te empieza a poner positivo, yo te recomiendo, para que no pongas stop por emociones, lo coloques por estructura. Es decir, cuando el precio haga una nueva estructura, pues moviendo el stop. Pero acá, como el ejemplo, fíjate que ahí en ese punto ya estaríamos en el 50%. Y una de las reglas que, bueno, que puedes colocarte es que cuando llegue al 50%, pues ya ponerte a break. Algo de lo que me gusta de futuro, fíjate que los beneficios son mucho mayores. Nosotros los que no trabajamos con el capital propio, sino con empresas de fondeo, y así como marqué esa línea, como te dije, cuando el precio me llegue ahí, ya yo voy a tomar los beneficios que tengo allí marcados, y si el precio nos da más, pues podemos tomar un poco más de ganancia, y eso sería pues de más, ¿sí? Ahí, como te dije, vamos a mover el stop, y fíjate que esta es una entrada por continuidad, la misma que te expliqué hace un momento. Es lo único que hago. Simplemente espero que se me den estas condiciones. Cuando me llegue a una zona, rebote, me haga la estructura y nos vamos allí. Acá podemos ya ir rodando porque estamos en el 50% del movimiento, y así no se dé la operativa. Fíjate que ya no perdemos esta operación. Entonces esa es una de las grandes ventajas de operar con futuro o con CFD, porque nos da la posibilidad de acortar las pérdidas y de extender las ganancias. Bien, ahora ahí seguimos dejando que el precio se siga moviendo. Como te dije, esto es una temporalidad de 1 minuto. Ahí ya tengo mi target, o sea, ahí ya me llegué al 1 a 1. Ahí ya cierro la mitad de los contratos, ya que estamos en positivo. Y si el precio me da un poco más, pues vamos a tomar un poco más de beneficio cerrando la posición o simplemente moviendo el stop, como lo viste allí. Entonces tuvimos una doble ganancia. Pudimos haber dejado un poco más, pero bueno, no hay que ser tan avaricioso. Bueno, trader, esto sería una de las formas de nosotros entrar al mercado, súper sencilla. Espero que te guste, y que si te animas a operar con nosotros, fíjate en este video. Y también tenemos una clase explicativa en Discord, diciendo con más detalle los tipos de entrada. Simplemente descarga tu plataforma gratuita, acompáñanos de lunes a viernes en el canal de Discord o por TikTok. Muchas veces también compartimos por YouTube, pero bueno, estamos ahí activos por las redes sociales. Simplemente actívate y créeme que vamos a estar ahí a la disposición a cualquier duda, cualquier detalle que tú quieras arreglar o entender a más profundidad la estrategia, pues estamos acá al pendiente. Un abrazo, trader, cuídate mucho y nos vemos en el mercado.